Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una plática muy agradable con la doctora en Ciencias Gerenciales Mariela Perdomo Torres de Venezuela con Amor a México. Mariela, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención y coincidimos con nuestros países es que realmente Latinoamérica nunca ha tenido una vocación empresarial. Quizá en el caso de México me voy a concentrar un poco más. En el caso de México, siempre a los niños, sobre todo en mis tiempos y en tiempos actuales, se les decía, estudia mucho para que te contraten. Ajá. Pero Sí. no éramos capaces de decir, estudia mucho para que puedas desarrollar tu negocio, puedas poner tu propia empresa, seas emprendedor, sino normalmente lo veíamos como siempre buscando o ponderando un futuro económico serio y seguro. Sí. En cambio, ahora están cambiando, válgase la situación. Las situaciones cada día se tienen que afrontar más por el fenómeno de desempleo, por el fenómeno de emprendedurismo, por lo que tú gustes y mandes, la carencia de oportunidades, la oportunidad de crecimiento, por lo que tú gustes y mandes. Ahora cada vez más tenemos que tener la vocación empresarial y emprendedora. Sí, y básicamente, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y entrando en materia, en realidad, el emprendedurismo, como lo llamas tú, yo lo llamaría alegría de entender una organización. El emprender es unas ganas, ¿no? Pero también es una característica personal, porque no todo el mundo tiene la capacidad de emprender, y eso está claro, ¿no? Porque imagínate tú que todo el mundo pudiera hacer un emprendimiento, ¿no? Las empresas también necesitan de la fuerza laboral para poder producir. En el siglo actual, en el nuevo milenio, nosotros estamos trabajando un poco más sobre el desarrollo del emprendedurismo dentro de las organizaciones, para que nuestros colaboradores o nuestros asesores internos sean parte del crecimiento de las organizaciones. Y es allí donde tenemos ese cambio y ese nuevo enfoque, donde las empresas en este momento estamos haciendo incubadoras de emprendedores dentro de las organizaciones. Y eso es una estrategia de hacer crecer tanto a la persona como a la organización que está trabajando con esa estrategia. Entonces es allí donde, wow, o sea, ¿cómo hacemos para que gente nueva, sangre nueva, ideas nuevas, innovadoras, entren dentro de las organizaciones haciéndose crecer, no solamente en un empleo, con unas descripciones de puesto, con objetivos planteados, con metas ya establecidas dentro de un balance scorecard o dentro de un Perdón, nada más para la desarrollo. gente que nos está viendo y que no es especialista. Dentro de un balance. Un balance scorecard, que es el cuadro de mando integral, Ajá. que es todo el tablero de control que lleva las organizaciones desde el punto de vista de las personas, de los procesos, de los clientes y por supuesto apuntando a las finanzas, ¿no? Que es el desarrollo del negocio. Entonces, esto hace que nosotros, cuando entramos a una empresa, nosotros estamos apuntando a objetivos y apuntando a indicadores que tienen que ver con los resultados de la empresa. Y eso es algo que sí tenemos que hacer como empleados, pero que al mismo tiempo, dentro de estas organizaciones y dentro de las empresas que quieren crecer a nivel global, estamos trabajando con incubadoras de emprendimiento dentro de las organizaciones, para que nuestros empleados o los colaboradores pues también sean emprendedores y se desarrollen para ir abriendo tentáculos en el mercado de estos grandes negocios. Entonces, eso es algo que sí tenemos que yo creo que hay que darle un poco más de énfasis a esa estrategia, ¿no? Una pregunta, Mariela. Algo que me llama la atención es que, de alguna manera, muchos piensan que cuando entran de empleados a una empresa, Ajá.
la empresa les paga por todo. Entonces, tal pareciera que en algunos lugares asimilan como que la creatividad no es parte del trabajo. Como que las políticas son tan cuadradas que ellos no pueden salirse de los lineamientos o no pueden arriesgar un poco más en favor de la empresa, en ponerse la camiseta y decir, vamos a innovar. El emprendedor no puede estar en una organización como esa. O sea, el espíritu emprendedor, porque eso es un espíritu, es una manera de vivir. Entonces, él no puede vivir en una empresa como esa, con esas políticas rígidas, donde únicamente estamos es en función al procedimiento, a la política. No te salgas de aquí porque es parte de nuestra marca y de nuestro diferenciador. El emprendedor, el espíritu emprendedor es libre. Es como esa gaviota que tenemos allí. El espíritu del emprendedor es libre y trata en lo posible de hacer y de crear, de ser muy creativo. Por eso es que la primera característica de un emprendedor es ser creativo. ¿Por qué? Porque de una idea puede generar un negocio. Puede retomar todos y cada una de las factibilidades de una idea, las retoma, las asume, las hace una sola y lo hace, si es posible, hasta intuitivamente. Porque el espíritu y la vena del emprendedor, como lo llamamos, la vena del emprendedor nace con él, o sea, está con él, vive con nosotros, ¿no? Y me incluyo porque es parte de que mi idea yo la quiero hacer real, la quiero ver tangible. Mariela, me gusta lo que está diciendo, nada más que ahorita vamos a hacer un poquito, romper la línea recta e irnos a los orígenes. ¿De dónde surge tu interés por los emprendedores, por los emprendimientos? Mira, de querer hacer, de ser una emprendedora, de ser una emprendedora de verdad, de sentirlo, de ser antes y hacer. Entonces, el interés es poder apoyar al emprendedor, porque el tener una idea, hacerla posible y sostenerla en el tiempo para que esa gran idea, que para nosotros a veces nos da un susto en el estómago porque es salir de la zona de confort. Entonces, el emprendedor para mí es una persona que tiene que tener una gran vitalidad. Y el ser y el establecer el trabajo como parte de nuestra vida, porque el trabajar no solamente es el hecho de poder ganar un sueldo o de tener, como dijiste tú ahorita, de que en las organizaciones o en las empresas me pagan para todo. O sea, me pagan para poder tener cada una de las cosas que yo quiero tener en la vida. El emprendedor no, el emprendedor hace de sus ideas y del trabajo su forma de vivir. Y es allí donde tenemos esas ganas de poder apoyar a través del coaching el emprendimiento. ¿Por qué? Porque el dar el paso, ese salto cuántico, es el que nos hace a nosotros ser diferentes. Y una de las cosas que de verdad me llamó la atención y respondiendo a tu pregunta, es porque la estadística dice que las personas arrancan, como decimos en Venezuela, el arranque del caballo y la parada del burro, ¿no? O sea, arrancamos con mucho ímpetu, pero luego las organizaciones, esas pequeñas empresas comienzan a cerrar, no se hacen, no se desarrollan. Entonces, uno de los intereses que yo tengo particularmente es mantengámonos en nuestro sueño, no lo abandonemos, a pesar de todo. Sí nos van a pasar muchas cosas, nos va a dar mucho miedo, vamos a tener muchos tropiezos, pero no importa, es parte de lo sabroso de ser emprendedor. ¿Cómo adquieres tu experiencia para desarrollarte como coach en este tipo de emprendimientos o en general? A través de la consultoría. A través de la consultoría y del trabajo con cada uno de los emprendedores y empresarios que
escuchando sus historias, viéndome en mi propio espejo, escuchando historias de otro, certificándome como coach y tomando una decisión de ver cuál va a ser mi mercado, hacia dónde quiero yo ayudar, porque ser coach es ayudar. Ujú. Esa es la razón de ser de un coach, ayudar al otro, desinteresadamente. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea que, ¿quiénes son los que me necesitan más y a quién yo necesito también? Porque entender de que el ayudar también te estás ayudando. Ujú. Entonces, el yo enseñar, yo aprendo. El yo ayudar, yo me ayudo. El yo desarrollar, yo me desarrollo. Entonces, bajo esa filosofía, una de las cosas que yo bien entendí es que el hecho de yo poder hacerlo y de yo poder estar en un proceso de emprendimiento, el estar yo trabajando con otro que está en la misma condición que yo y que el otro me ayude y yo ayudar al otro, eso para mí es fundamental. Dentro de tu experiencia, ¿cuál es o sea, eres coach, eres doctora? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu dinámica de estudio? Mira, yo soy licenciada en administración y siempre he trabajado en recursos humanos. Y hice una maestría en recursos humanos, en gerencia de recursos humanos, y mi doctorado lo hice en ciencias gerenciales porque siento la necesidad de generar contenido, de generar teorías, enfoques, modelos, estructuras, sin que yo tenga que decir, esta investigación es mi autoría. Y eso es parte de ser un doctor, ¿no? El doctor no es solamente el que cree que va a ganar más porque tiene un doctorado, sino que definitivamente es un tema de conocimiento, de establecer cosas y de poder decir, bueno, esta investigación yo la soporto, yo tengo una nueva teoría, un nuevo enfoque, un nuevo modelo. Y eso es lo que me motivó a mí a hacer este estudio doctoral, aparte de otras maestrías que yo he hecho. Y creo que el conocimiento mezclado con la práctica y con el hacer es parte de lo que más nos desarrolla como profesionales. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos yo te hago una pregunta. ¿Tú has tenido la posibilidad real, concreta, de estar en Venezuela, estar en México? ¿Qué tan diferentes somos los emprendedores en Venezuela y en México? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, estamos con Mariela Perdomo Torres, coach, y volvemos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos con Mariela Perdomo Torres, nuestra coach invitada. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba, tú has tenido la gran oportunidad de estar en dos realidades. La realidad de Venezuela y la realidad de México. ¿Qué tan diferentes somos los emprendedores o qué tan diferentes son los emprendedores? Mira, puedo ampliar hasta un poco a Latinoamérica, ¿no? Ajá. Por el conocimiento que tengo de Latinoamérica, pero en realidad no es mucha la diferencia. El emprendedor latinoamericano es un soñador, pero también es una persona que le cuesta mucho tomar la decisión para poder emprender. Necesita tener todo muy ordenado y muy organizado para poder hacer un emprendimiento. Pero sí le da mucho miedo, ¿no? El común denominador es ese, el miedo al fracaso. Uh-huh. Por eso que por esa información que tú nos diste a la introducción de la formación que traemos, ¿no? Cuando nosotros vamos en formación desde que estamos en el colegio, en la universidad, nos están preparando para ser empleados, ¿no? Uh-huh. Para llevar un proceso, para llevar un procedimiento, para generar un producto, en fin, ¿no? Pero para el emprendimiento es poco lo que nos han enseñado, en términos estructurales, de una currícula escolar, ¿no? Y entonces, el salirte de la caja es lo que hace que el emprendimiento, o el empresario, o el emprendedor latinoamericano, pues, le cueste mucho, ¿no? Pero, sin embargo, lo hace. De hecho, el gran porcentaje de las empresas que tenemos en Latinoamérica, básicamente en México y en Venezuela, son empresas familiares y son empresas medianas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero que también tenemos una estadística, en Venezuela tenemos una estadística que apenas el 2% de las empresas que salen permanecen. Wow. El 2%. Entonces, en cambio aquí, yo veo que la estadística es un poco más halagadora, ¿no? Y por eso es que me hizo que yo también hiciera un emprendimiento en México. Entonces, es allí donde definitivamente es también condiciones de país. Wow. Fíjate, perdóname, nada más aquí me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de hacer un estudio en 1997 sobre los emprendimientos en México, etcétera, compararlos en otros. Yo me acuerdo que más o menos en ese tiempo en Israel, más de cada 10 empresas que abrían, a los 3 años subsistían alrededor de 7. En Irlanda era más o menos similar. Pero en ese momento, en México, quizá por el efecto tequila o por la realidad, etcétera, de cada 10 empresas que se abrían, a los 2 años subsistía 1.8 y a los 3 años 1.2. Entonces eso, la verdad, me pareció verdaderamente contundente, porque ahorita, digo, ya sé que son otros tiempos y todo,
pero si mantuviéramos la tendencia, estaríamos hablando que todavía tenemos menos empresas desarrolladas que en Venezuela. Quizá ahora haya otras estadísticas, ¿no? Pero lo cierto es que hay un índice de mortandad brutal. Muy cañón. Y nada más, ¿qué es lo que genera esa mortandad? Mira, lo genera es la inconsistencia y la que no estamos preparados para el emprendimiento. Yo creo que allí, y es lo que me motiva a estar aquí, ¿no? Y a poder compartir con ustedes estas ganas y el poder nosotros unirnos para comenzar a potencializar y a poder mejorar esos números, ¿no? Uh-huh. Esos números que en el sentido de que sí tenemos unas estructuras legales y unas estructuras, si se quiere, macroeconómicas, que a lo mejor no están muy alineadas con lo que nosotros queremos, pero sí tenemos que comenzar a evaluar esos factores exógenos que nos afectan a nosotros en el momento de tomar decisiones de factibilidad y de planes de negocio. Entonces, en ese mantenimiento y en el desarrollo de esas pymes y de esas empresas que van en crecimiento, pues allí es donde nosotros necesitamos buscar ayuda. O sea, el emprendedor tiene que buscar ayuda. Uh-huh. Y es dejarse ayudar también, ¿no? Dejarse ayudar y mantener la consistencia y visualizar hacia el futuro los escenarios, tanto favorables como no favorables. Entonces, la visualización hacia lo que yo quiero lograr es el secreto. Uh-huh. Y eso lo hacemos en el coaching. ¿Cómo visualizas tú tu empresa en tantos años, ¿no? Y no lo veamos a largo plazo. Vamos a ir haciéndolo como empresas ágiles, ¿no? Lo que le llamamos ahora el empresario ágil. O sea, donde vamos a ir haciendo cosas y enfocándonos en cosas a corto plazo, pero siempre viendo hacia el futuro. Uh-huh. Y viendo hacia esa visión. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? En que el emprendedor tiene que dejarse ayudar y no hacer todo al mismo tiempo. O sea, el hombre orquesta, el que quiere vender, el que quiere comprar, el que quiere hacer la administración, el que quiere llevar los números, el que quiere relacionarse, porque no le quiere dejar a nadie su fórmula mágica. Como decir, en la gallinita de los huevos de oro. Y eso es lo que yo también he observado, ¿no? Últimamente he observado mucho en México que el empresario, el emprendedor, teme dejar su liderazgo. O sea, teme ceder a otros su propio negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay confianza. El liderazgo no lo quiere perder, se quiere mantener en la toma de decisiones de todo. Entonces, de esa forma no va a poder dejar crecer su propia organización. Y aquí sí quiero yo, Alejandro, tomar un ejemplo, ¿no? Nosotros en las organizaciones, si lo vemos como una persona, la persona nace, es un bebé, ¿verdad? Va creciendo ese bebé, va caminando, va teniendo conocimientos, habilidades, y él se va a convertir en un adolescente. Uh-huh. 15 años, él no sabe para dónde ir, te amo pero te odio, uh-huh. No, quiero ser médico pero al mismo tiempo quiero ser ingeniero, quiero ir a la fiesta pero no, porque me da miedo, en fin, somos un adolescente, adolecemos de algunas cosas, pero también tenemos otras cosas que cuando las dejamos de atrás, pues las añoramos, ¿no? Esa época de la adolescencia. Luego pasamos a ser adultos, jóvenes. Luego pasamos de ser jóvenes, pasamos a ser adultos. Y luego de la adultez, cada fase de la adultez va a ser lo mismo, ¿no? Hasta que volvemos a ser niños. Uh-huh. Entonces, las organizaciones también van creciendo y van siendo esos niños, esos bebés, esos adolescentes, esos adultos, esos adultos que comienzan a generar hijos
¿verdad? Y empiezan a crecer y a reproducirse hasta que decimos, ¿esta empresa será que no se va a morir? ¿Será que va a tenemos empresas de 100 años, de 120 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se permanecen en el tiempo. Nacieron para ser adultos felices. Entonces, vamos a ir haciendo, así como nosotros mismos, como personas, estamos en una etapa de adultez, una etapa donde estamos cosechando, estamos viendo nuestros frutos, hacemos a veces una panorámica de nuestra vida y decimos, me falta hacer tal cosa. Ya sembré el árbol, ahora necesito hacer el libro, ¿no? Ya tuve hijos, tengo familia, tengo una empresa, soy un emprendedor, pero al mismo tiempo, esa empresa también la tenemos que ir manteniendo de acuerdo a una etapa. Etapas que ella misma, por su líder, que es quien va dirigiendo ese movimiento, hace que tenga una personalidad específica. ¿Por qué? Porque el líder es el que también hace la organización. El líder que la creó, que la produjo, que le hizo todo el elemento bioquímico y biopsicosocial que también tienen las organizaciones para que eso sea una persona, ¿no? Y se convierta en esa organización a la cual él quiere observar. Y él puede acostarse a dormir sin preocuparse. Es como ese hijo que tú tienes, que tú dices, ese es el hijo que yo realmente quiero tener, ¿no? Es el hijo que no me deja, que me deja dormir, que más bien me apoya, que quiere que yo más bien sea feliz y ande tranquilo. Es ese hijo que nosotros engendramos. Fíjate que me agrada mucho lo que estás diciendo, pero también a veces lo veo complejo. Muy complejo. Y te voy a decir por qué. De alguna manera la vida es congruencia. Y muchas veces, como empresa, o sea, el ser líder en la empresa, de alguna manera, o de muchas maneras, refleja lo que es el ser líder en la familia. Y ser el líder en tu sociedad, en tu comunidad, ¿no? Entonces, por eso que te digo, siempre hay un principio de congruencia. Si en tu familia no sabes ser líder, si en tu comunidad no sabes ser líder, ¿cómo pretendes ser líder en tu oficina, ¿no? En tu empresa. Pero sí hay casos que ocurren. ¿Sí? Sí, y lo he vivido, lo he visto. Personas que de verdad es su familia. Nosotros tenemos en coaching, manejamos una metodología que la llamamos la rueda de la vida. La rueda de la vida es ¿cómo decir? Las rayas. La rueda es dependiendo en cada punto, le ponemos varios puntos, y cada punto es un aspecto de nuestra vida. Tiene que ver con familia, tiene que ver con sociedad, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con emprendimiento, si lo quieres colocar también allí, o trabajo, como lo quieras colocar, y otros aspectos que para ti sean importantes, que son aspectos, religión, ponen otras personas, y en esos puntos las vamos haciendo y vamos midiendo del 0 al 10 y le vamos colocando numeritos y puntitos y hacemos luego un gráfico de radar con ese círculo de la vida. Cuando nosotros en un proceso de coaching entendemos cómo la vida, cómo estamos llevando la vida, como dices tú, con esa congruencia o no, es cuando ese círculo de la vida, esa rueda no rueda, sino que comienza a tener momentos o puntos donde no va a rodar la rueda. Claro. Entonces, y es allí donde es la incongruencia. O decimos, es que la vida es una sola, nosotros somos una sola cosa, tenemos varios roles, ¿no? Entonces, pero sí yo puedo ser un gran líder en la empresa, pero en la familia no. ¿Por qué? Porque la familia, o viceversa, en la familia soy
el mejor papá, pero en la empresa no quiero ser un papá, ¿no? O cómo yo aprendí a ser líder de mis líderes, ¿no? O cómo para mí es la figura, recuerda que mi líder es la figura de papá, ¿verdad? Cuando yo tengo un jefe o yo tengo una relación supervisor subordinado, se oye fea la palabra, pero así es. Yo estoy trabajando con papá, figura mamá, figura papá. Y eso a nivel inconsciente, yo lo voy reflejando. Entonces es allí donde yo digo, sí, ¿cómo estás tú? Primero tengo que ver cómo está esa rueda de la vida contigo para yo entonces entender cómo está tu liderazgo dentro de tu propia organización, que es tuya, que es tu ADN. O sea, que tú quieres meter tu ADN, tu sangre, tus venas, tus valores. Por eso es que dicen, la filosofía organizacional depende de los valores. Pero ¿los valores de quién? Los valores de los fundadores, los valores del corporativo que viene de Suiza, que viene de Estados Unidos, que viene de Alemania. Y son valores que tienen que estar impregnados en la gente que está dentro de la organización. Y eso hace que el emprendedor también trabaje sus propios valores y los valores a lo mejor que él quisiera tener en la empresa, pero que a lo mejor no son de él. También lo he visto. Mira, yo quiero la honestidad en mi empresa, pero resulta que yo no le pago adecuadamente a mis proveedores. Yo no le pago a los proveedores porque el típico emprendedor o el consejo que me da la finanza o el financiero es págale cuando tú tengas la oportunidad de que el banco te deposite a ti las economías de tu dinero. O no le pagues en este momento porque... Entonces, ¿por qué? Porque me conviene no pagarle a mi proveedor. Pero resulta que yo no puedo vivir sin mi proveedor. Mi proveedor es parte de mi equipo. Pero yo quiero que en mi empresa sean honestos. Y yo coloco la honestidad como parte de mis valores, claro. ¿No? Pero entonces es allí donde decimos, ¿la congruencia o la incongruencia? Claro. Fíjate que me recuerda mucho como cuando dice el papá al niño, no mientas, mamá o papá te hablan del banco, no estoy. No estoy. Por eso es que lo decía el principio de congruencia. Oh, mira, mami, me pidieron unas hojas de papel en el colegio. Muy bien, mañana te las traigo a la oficina. Sí, claro. Ese también es muy buen punto. Oye, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Mariela, pero aquí hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Cuándo como empresarios, como emprendedores, debemos dejar la soberbia a un lado y acudir con un coach? Y la otra, ¿cómo distinguir, perdón que te lo diga, no a ti, sino en general, cómo distinguir a un coach de un charlatán? Pero hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos platicando con la coach Mariela Perdomo Torres. Volvemos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con la coach Mariela Perdomo Torres. Mariela, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, ¿cuándo debemos dejar la soberbia a un lado y descubrir que requerimos a un coach que nos ayude a resolver una situación o a planear una situación? Sobre todo, yo lo digo aquí en el caso de los empresarios mexicanos. Normalmente somos empresarios lucky caiga, lucky salga, o sea, nos olvidamos de la planeación, ¿no? Lucky, está bueno, lo voy a tomar. Sí, esa es una. Y el otro punto que te decía que quizás sea tan importante una como otra es cómo distinguir un coach de un charlatán. Porque resulta que después, en las pláticas de café, en las charlas con los amigos, etcétera, resulta que prácticamente todos son coaches, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿cómo distingo uno de otro? Sí, bueno. Voy a comenzar por lo último, ¿no? ¿Cómo distinguir tú a un coach certificado que tenga ya un conocimiento, y no solo el conocimiento, sino la fuerza moral, para poder tú y darle tu confianza y poder depositar en él tus temores, ¿no? Uh-huh. Y tu empresa a la final, porque parte de la vida que tú tienes es tu empresa. Mira, es muy fácil. Pídele quién te certificó. Todos los que estamos certificados tenemos un número, ¿no? Ese número debe estar en entes certificadores internacionales que estén avalados por instituciones, ¿no? De prestigio. El coach que no te presente un número quiere decir que no está certificado. Simplemente hizo un curso. En cualquier parte tú puedes conseguir un curso de coaching. Y además de eso, al coaching le han dado una serie de categorías: coaching de vida, coaching transformacional, coaching organizacional, coaching ¿no? Y eso hace que, pues, cada uno tenga una especialidad, como el médico que tiene medicina general, con médicos cardiólogos, en fin, ¿no? Cada una de las categorías. Entonces, definitivamente les recomiendo a todos, pidan su número y métanse en las páginas de los certificadores
y allí debe estar el nombre de ese coach. ¿Mm? Entonces, tú te metes a la página de, por ejemplo, de la FEINCO. La FEINCO es la Federación Iberoamericana de Coaching Ontológico, que es donde yo estoy certificada. Tú te metes allí, metes el nombre mío o el número de mi certificación y yo aparezco. Ok, perfecto. ¿Mm? Perfecto. Porque si no, no son coach. Están practicándolo. Ujú. Están practicándolo, pero como una técnica que es conocida por todos. Pero no tienen la profesionalización. No, y yo te diría, es como una aventura, ¿no? Ujú. Porque quieren coachar a alguien que en su vida, en su profesión, etcétera, y resulta que ellos ni siquiera tienen empresas, ni siquiera han arriesgado, ni siquiera han puesto el mínimo valor, ¿no? Perdón, nada más saco la anécdota de aquellos políticos que dicen, y yo cuando llegue voy a generar riqueza, y voy a hacer esto, y voy a hacer el otro. Y de repente me pongo a pensar, oye, ¿cómo pretendes generar riqueza si en tu vida has generado riqueza? O sea, Sí. me parece ilógico, perdón, ¿no? Sí, Voy a acabar con esto y con otro, espérate. Como el nutriólogo que esté gordo, ¿no? Sí, o sea, no se me hace lógico. No es lógico. Sí. Porque yo cuando llegue voy a generaremos riqueza de esto, y empiezas a ver y dices, oye, papá, ni siquiera tienes casa propia, ¿cómo le puedes hacer eso, no? Si quieres generar riqueza, pero a partir de caer en el juego de siempre. Pero bueno, esa es otra situación. Y la primera pregunta que te decía es, sí. ¿cuándo? ¿Cuándo? Mira, definitivamente el emprendedor busca ayuda cuando lo necesite, cuando lo sienta la necesidad. Porque cuando no siente la necesidad y lo haga porque simplemente esté de moda o tú se lo recomiendes o vea el programa y diga, bueno, es que realmente lo sienta, que sienta la necesidad de buscar ayuda. Porque si no estás dispuesto a hacer por ti, el coach no va a hacer nada por ti. Ahora, si tú quieres que alguien haga algo por ti, busca un consultor, busca un asesor. El consultor también te puede dar pautas porque tiene experiencia, ¿no? Y te puede decir, mira, métete por aquí, este camino, te da la llave para que tú entres, ¿no? Y te dice, sí, vente, lo podemos hacer juntos, esta es la mejor manera, la mejor práctica, esto es lo que te queda bien, ¿no? Te queda muy bien ese traje, o mira, vamos a hacer lo otro. Sí te da un consejo, sí te dice el cómo lo vas a hacer. Uh-huh. El coach te va a dar la guía, pero no te va a ayudar a hacer nada. Te va a poner en el camino para que tú lo hagas, ¿no? Esa es la diferencia del coach y del consultor. Y el asesor es el que tú le dices, ven acá, necesito que me lleves, me hagas esto, necesito, por ejemplo, ISO 9000, entonces tú buscas un asesor para que implemente o implante el ISO 9000 y lo haga. Y ya después tú dices, bueno, te pago, tráemelo, yo lo implemento y me certifico. Uh-huh. Entonces son tres ayudas diferentes. Uh-huh. Cuando yo busco un coach es porque yo necesito aprender, y aprender con H, algo que no estoy haciendo bien o que quisiera hacerlo mejor. Uh-huh. El consultor te voy a decir como experto, el consultor tiene que ser experto en lo que tú le estás diciendo. Te voy a decir cuál es la mejor forma. Te voy a dar un consejo. Te voy a decir, mira, esto es lo mejor que te queda. Y allí tú decides si lo vamos a hacer juntos o no. Uh-huh. Y el consultor te ayuda a hacer. Hasta que llega un momento en que te dice, bueno, hazlo tú. Uh-huh. Entonces, él se convierte en un facilitador. Uh-huh. Entonces, ser coach y ser consultor, que es mi rol en este momento, y es el emprendimiento que yo tengo, es ser coach y ser consultor. Es como decir una cachucha, me quito una y me pongo otra. Uh-huh. Pero en la consultoría, tú tienes que decir cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer. En el coaching, tú vas a poner a las personas en el camino.
Y recuerden, es importante que lo tomen en cuenta. El coach no entra en tu pasado, ni moviliza emociones, ni moviliza el por qué, ni si tienes algún trauma de tu infancia. Olvídense, ese no es un coach. Y está ocurriendo. Sí. Está ocurriendo mucho en que están trabajando el coaching como si fuera una terapia. Nosotros no somos terapeutas. Para eso están los psicólogos. No queremos irrumpir en la profesión de la psicología, que es una de las profesiones más hermosas, para mi entender, que hay, ¿no? Porque entran en las personas, en tu psique. ¿No? Ni los psicólogos ni los psicoterapeutas. Cada uno tiene su rol. Entonces, yo puedo tener a un coachee y mandarlo a terapia, ¿no? O sea, tú necesitas a un psicólogo. Y es parte de eso. Y hasta aquí, cuando vayas al psicólogo, volvemos de nuevo. Ujú. Y si es posible, vamos y revisamos con tu psicólogo. Si tú quieres, te acompaño, te doy toda la contención para ese momento. Ujú. Pero no puede ser que el coach se encargue también de procesos terapéuticos del coachee. En este momento, yo te puedo decir, como coach ontológico, que manejamos en la corporalidad, la lingüística y la emocionalidad, puedo entender tu emoción. Puedo saber que en este momento tienes e identificarla y ponértela para que tú también la identifiques y hagas algo con ella. Ujú. Pero no me puedo meter en tu porqué. Entonces, acuérdense, el coaching a nivel de emprendimiento, el coaching ontológico va de una situación actual a una situación deseada. Y tenemos diferentes metodologías para que esa situación deseada sea posible. Wow. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Mira, ya no veo de tiempo. Voy a tratar de ser... Me quedé con una duda en cuanto a lo que tú estás diciendo. Tú eres coach. Es lógico que, por ejemplo, los adultos mayores, en algunas sociedades, los invitan a participar o en vincularse por su experiencia, sus conocimientos. ¿Qué tan, en esa inserción de los adultos mayores a la economía formal, etcétera, estaremos hablando algo así como un coach, independientemente de que se registren o no, estaremos hablando de la experiencia de ellos? ¿Podría ser como un coaching? Mira, eso ya no es un coach, eso es un mentor. Mentor. Sí, Okay. Es un mentor y es un facilitador. Okay. Mira, eso es lo que le llamamos el upliftment. O sea, cómo nosotros en las organizaciones comenzamos a pensar en que estas personas que estuvieron por mucho tiempo en la empresa y que necesitan de alguna manera sentirse útiles, seguir haciendo cosas buenas, y es esa persona que te cuenta cosas hermosas, experiencias, eso es un mentor. Y eso es parte de una formación, ¿no? El mentoring es una formación también, que también debe ser certificada, pero es más una práctica. Okay. ¿No? Es una práctica, es una metodología. Que yo la llamaría más un facilitador, porque él te tiene que enseñar también a cómo hacer las cosas y cómo las hizo él. Claro, en su experiencia y en su vivencia. Exactamente. Claro. Exactamente. Fíjate, me encanta esa diferencia. Nunca la había pensado hasta ahora que tú me lo estás diciendo. Y bueno, ahora sí que zapatero a tus zapatos. Ya entendí perfectamente. Gracias. Finalmente, Mariela, yo te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién es Mariela Perdomo Torres? Ay, mira, Mariela Perdomo Torres es una soñadora, es una persona que tiene una misión de vida y que quiere lograr impactar positivamente en las organizaciones, en las personas, en hacer que las empresas sean felices, ¿sí? Así como yo
personalmente quiero ser feliz, vivo para ser feliz, estar feliz, así sea en un momento difícil, porque la felicidad para mí es un tema de más de una condición, no es un fin, es una condición, es un camino. Mariela Perdomo es una mujer que tiene muchas cosas que dar, pero también para recibir. Entiendo que estoy en un momento, en el mejor momento de mi vida, en este momento. Soy profesional, soy amante, soy mujer, soy ciudadana del mundo, no solamente quiero estar en México, soy mexicana ya. Y siento que tengo mucho que dar. Ok. Y gracias a esa mujer que tiene que dar, nos ha venido a dar una hora de su tiempo. Muchísimas gracias, Mariela, por estar aquí. Y a ustedes que nos han hecho favor de seguirnos, gracias. Perdón, antes de irnos, Mariela, ¿dónde te puede localizar la gente? Mira, me pueden localizar en mis redes sociales, @marielapt es mi Twitter, mi Facebook es mariela.pt y en el LinkedIn, que es donde yo más estoy, en LinkedIn, es Mariela-Perdomo-Torres. Perfecto, pues ahora sí, muchísimas gracias, Mariela, por habernos obsequiado esta hora y a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima, amigos. Gracias.